Bienvenidos al Instituto Sabio Nacional Antunes de Mayolo. Quienes habla es el profesor Omar Montenegro Hernández, soy contador público y esto voy a estar a cargo de la unidad de didáctica, el llamado fiscalización tributaria. Vamos a ver en la primera unidad de aprendizaje número 1, como primer tema, el acto administrativo en la fiscalización tributaria. ¿Qué vamos a ver en primer lugar? Vamos a conocer qué cosa es un acto administrativo, ¿no? ¿A qué se refiere el acto administrativo, ¿no? Se define doctrinariamente como el acto administrativo la decisión que, en ejercicio de sus funciones, toma en forma unilateral la autoridad administrativa y que afecta a los derechos, deberes e intereses particulares o de entidades públicas, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General. Son actos administrativos, entonces, las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, ¿no? El acto administrativo es lo que hacen, ¿no? Lo que realizan las instituciones del Estado, ¿no? A los ciudadanos, a los contribuyentes, en este caso va a ser los contribuyentes, o también a las personas interesadas sobre este tema. En primer lugar, vamos a ver el elemento del acto administrativo, ¿no? Declaraciones de las entidades, ¿no? Las declaraciones implican la publicación, ¿no?, de los actos administrativos. Es una declaración de la entidad, por los procesos extraordinarios que se tengan que dar, ¿no? En lo material, que tomen, ¿no?, las expresiones y comprensiones, datos simbólicos del lenguaje hablado o escrito, signos, correcto, o también otras aclaraciones, ¿no? La doctrina considera las declaraciones como pueden ser, ¿no?, las decisiones. ¿Qué son las decisiones en actos administrativos, ¿no? Cuando va dirigido a un fin, a un deseo o a un querer, ¿no?, de la entidad, así como ejemplo, ¿no?, la resolución administrativa de una licencia, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a solicitar una licencia en una municipalidad, es un acto administrativo en el cual la municipalidad nos da a nosotros una decisión. ¿Por qué tiempo? Nos da la decisión, pues, supongamos que nosotros queramos poner un minimarket, ¿no? Vamos a pedir a la municipalidad una autorización para que nosotros podamos, ¿no?, funcionar, y la decisión que toma la municipalidad de darnos por un plazo, ¿no?, por 1 año, 2 años, 3 años, y se corresponde a un acto administrativo concerniente a una decisoria, ¿no? El otro acto administrativo es de conocimiento, ¿no? Dice cuando certifica el conocimiento de un hecho de relevancia, ¿no?, jurídica, ¿no? Ejemplo, una partida de nacimiento, una inscripción registral, etc., ¿no? Cuando nosotros nos vamos a un ministerio y pedimos una partida registral de cualquier empresa, ese acto administrativo nos da de conocimiento de que esa empresa está inscrita y que tiene ciertas características a lo concerniente, ¿no?, a lo respectivo a ese acto, ¿no? El tercer acto administrativo es acto de opinión, ¿no? Dice, ¿no?, cuando valora o emite un juicio sobre un estado, situación, acto o hecho. Ejemplo, un certificado de buena conducta o de salud. Cuando nosotros nos vamos de repente a un ministerio, ¿no?, al Ministerio de Salud, ¿no?, y pedimos nosotros un acto administrativo, pagamos por ese acto administrativo para que nos den una opinión, ¿no?, un carnet de salud. Nosotros nos evaluamos, correcto, por un médico, en el cual el médico va a dar su opinión, indicando que nosotros contamos de buena o de mala salud. A eso significan los actos administrativos por las diferentes instancias del gobierno, ¿no?, del Estado. Procedimiento administrativo, vamos a ver acá. Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, ¿no? Digamos, en entidades, ¿no?, que nosotros podamos pedir a ellos por un interés, ¿no?, un interés personal o por un interés común, ¿no? Ese también igual, cuando nosotros vamos a pedir al Ministerio del Ministerio del Interior, de repente, antecedentes policiales, un ejemplo, ¿no? Eso es un acto administrativo en el cual nos dan a conocer a los interesados cómo están mis antecedentes para los demás.
Procedimientos tributarios, ¿no? Procedimientos administrativos cuando nosotros vamos vinculados al tema tributario, en materia tributaria, es decir, cuando nosotros vamos a la SUNAT y pedimos de repente un reporte tributario de cuántas deudas tenemos con ellos o tenemos o no tenemos, y a qué tributo estamos afectos o no. Procedimientos, ¿no? Cuando los actos de diligencia ocurren dentro de la administración, se denominan procedimientos o resoluciones del juez o parte, ¿no? Los procesos son la acción en la cual ya nuestros actos se dirigen, ¿no?, al Poder Judicial, en el cual van a tener un pronunciamiento, ¿no?, por un proceso, ¿no?, por un proceso que se llama un proceso judicial. Ahora vamos a ver el contenido, ¿no?, de los actos administrativos, ¿no? En el primer contenido vamos a ver el presente, el código, ¿no?, lo que vamos a ver, digamos, los principios generales de las instrucciones con referente al ordenamiento jurídico tributario, en aspectos tributarios. En primer lugar vamos a ver en este tema los impuestos. ¿Qué cosas son los impuestos, no? Es el tributo cuyo cumplimiento no genera una contraprestación, ¿no?, diferida por parte del contribuyente, ¿no?, o por parte del Estado. Es decir, nosotros no pagamos un tributo, un impuesto, y en el cual nosotros recibimos inmediatamente una contraprestación. No, digamos, es un bien común, como se le conoce, ¿no? En cambio, una contribución, dice, es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador un beneficio derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales. Es decir, una contraprestación. Nosotros cuando tenemos una contribución, siempre pedimos una contraprestación. Un ejemplo, ¿no?, cuando nosotros somos aportantes a salud, ¿no?, como nosotros somos aportantes de salud, correcto, las empresas aportan por nosotros, ¿qué vamos a recibir? Es ¿de qué cosa? De salud, ¿no? Cuando nosotros vamos a un hospital, hay salud a atendernos, tenemos una contraprestación de parte de ellos, ¿no? Las tasas, ¿qué son las tasas, no? Es el tributo cuya obligatoriedad tiene como hecho generador la prestación de una efectiva por parte del Estado de un servicio público, ¿no?, en el cual nos dan a favor del contribuyente, ¿no? Es decir, como vamos nosotros a una tasa, de repente pedimos, pues, a una municipalidad, pues, de repente un permiso, una licencia, a un ministerio, de repente un certificado, etc. Eso se le paga como tasa. Pero también estas tasas se dividen en tres, ¿no?, en tres categorías, ¿no?, como pueden ser, son los arbitrios, los derechos y la licencia. Los arbitrios conocemos, ¿no?, cuando nosotros pagamos un servicio a la municipalidad para que haga un servicio de limpieza pública, de parques de jardines, etc., ¿no? Un derecho. ¿Qué cosa es un derecho? Son tasas que se pagan por la contraprestación de un servicio administrativo público y en el uso del aprovechamiento de bienes públicos, ¿no?, como les decía un momento, ¿no? De repente nos vamos nosotros a un museo, correcto, y pagamos un derecho para ingresar a ese museo, correcto, para ver, pues, de repente, pues, una obra de arte, etc., ¿no? La licencia, ¿no?, como su nombre dice, ¿no?, es un derecho que nos dan a nosotros, las diferentes instituciones del Estado, en el cual nos da el derecho de usar, de repente, pues, un espacio público, de repente, pues, también puede ser pues, licencia de funcionamiento, de repente, de un negocio, ¿no?, en el cual a nosotros nos va a dar para que nosotros podamos realizar ese tipo de negocio, ¿no? Es un derecho que nos dan a nosotros. Luego vamos a ver la fuente de derecho, ¿no? La fuente de derecho es tan importante en el tema del derecho tributario, ¿no? En primer lugar son las disposiciones constitucionales, ¿no? La Constitución es la Carta Magna, la ley de leyes, ¿no?, que todo se debe apoyar, o es el pilar de todas las normas, ¿no? En este caso las normas del derecho tributario. Los tratados internacionales también, ¿no?, ratificados por el Congreso, ¿no?, también es una fuente de derecho en derecho tributario, ¿no? La ley orgánica y las especiales, ¿no?, en el cual se crean tributos no regionales y municipales, ¿no? Los decretos supremos y las normas reglamentarias, la jurisprudencia, ¿no?, de las cosas pasadas, en el cual nos podamos tener como fuente de derecho también tributario. Las resoluciones de carácter general emitidas por la administración tributaria, ¿no?, lo que corresponde acá al tribunal fiscal, ¿no? Y la doctrina jurídica, ¿no?, acá están todas las leyes, los reglamentos, la ley de IGB, el reglamento de pago, etc., ¿no? Son normas de rango equivalente a la ley, aquellas en las que, conforme a la Constitución, se pueda crear, modificar, suspender o suprimir tributos, conceder beneficios tributarios. ¿Correcto? Todo esto son las fuentes en las cuales, digamos, nos sirve para que el legislador pueda legislar en derecho tributario, ¿no?
Ahora vamos a ver el principio de legalidad, reserva de ley, ¿no? Solo por ley o por decreto legislativo, en caso se delegue, se puede. En primer lugar, crear, modificar, suprimir derecho, ¿no? Impuesto, ¿no? En el cual se señala el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? Es decir, solamente por ley, ¿no? Por ley y por decreto legislativo se pueden hacer estos ¿no? Puede ser conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios, igual también, solo por ley o por decreto legislativo se pueden dar estos beneficios, ¿no? Luego también dice, definir las infracciones y establecer sanciones. Muchas veces, ¿no? Según el Código Tributario, se puede dictaminar este tipo de sanciones e infracciones. Establecer privilegios también, ¿no? Garantías de deudas tributarias, ¿no? Exoneraciones tributarias, también se da por rango de esta ley, ¿no? Ley o por derecho legislativo. Luego vamos a ver ley del presupuesto o crédito suplementario. La ley anual del presupuesto no tiene que ver relacionado con nada que ver con el tema tributario. Son netamente algo, digamos, separado, ¿no? Modificación y derogación de las normas tributarias. Las normas tributarias solo se pueden derogar o modificar declaración de empresa por las normas del mismo rango. Si se está dando por una ley, se tiene que dar también por una derogación por una ley. Y si se ha dado por un decreto legislativo, se tiene que dar también por un decreto legislativo o ley, o del rango igual, ¿no? Por eso muchas veces, cuando se da una norma, ¿no? O se da de repente del Congreso, a veces quiere sacar una ley, digamos, una cosa, ¿no? Y va en contra de la Constitución, esa ley se declara anticonstitucional. ¿Por qué? Porque va en contra de una ley de mayor jerarquía. Luego vamos a ver el tema de la transparencia para la dación de incentivos y exoneraciones tributarias. Es muy importante conocer este tema porque cuando se exonera o se da incentivos tributarios, se tiene que dar, digamos, se tiene que sustentar una base económica, correcto, y legal estos tipos de beneficios, ¿no? La exposición de motivos que sustente el proyecto de ley deberá contener, entre otros, el objetivo y alcance de la propuesta, ¿no? Si es a favor, ¿cómo favorecería al Estado peruano? ¿Cómo favorecería de repente a los contribuyentes, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque no se tiene solamente incentivos y exoneraciones solamente de repente por una manera, pues, por un tema político, por un tema populismo, ¿no? Debe sustentar, tiene un objetivo, ¿no? Y se tiene que estar, digamos, marcado por el marco macroeconómico multinacional, ¿no? Entonces eso tiene que respetarse, ¿no? Y la interpretación de las normas tributarias. El aplicar las normas tributarias se tiene que ver todos los métodos de interpretación administrados por la ley. ¿Sí? El tema tributario es igual como la materia civil, como la materia penal. Se tiene que tratar de esa misma manera la interpretación, ¿no? Para determinar esa naturaleza del derecho imponible, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, que la nacional tomará en cuenta todos estos actos, ¿no? Y ellos son la parte técnica administrativa de esta interpretación de las normas tributarias. Ellos tienen que marcar, digamos, son los administradores de este tema, ¿no? Y dice, en vía de interpretación no podrá crearse tributos, establecer sanciones, concederse exoneraciones ni extenderse las posiciones tributarias sin que estén normados por ley, o que sean como mínimo, como sea en la ley o su decreto legislativo. Ahora, vigencia de las normas tributarias, es muy importante. ¿Cómo saber, no? ¿Hasta qué punto llegan las normas tributarias? ¿Cómo se da, no? ¿Cuál es su vigencia, no? Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo disposición contraria en la misma. Es decir, que se diga desde cuándo se puede ingresar. Muchas veces las normas, cuando los tributos son mensuales, siempre su vigencia es a partir del primer día hábil del mes siguiente, ¿no? Entonces, elementos contemplados en el artículo A, dice, ¿no? El artículo se refiere a tributos, ¿no? De periodicidad anual, el cual regirá al año siguiente, y lo que es mensual será del mes siguiente, ¿no? Y si la reglamentación sigue la misma regla, ¿no? Es decir, también si no es una ley no tiene reglamento, acuérdense que esa ley no puede aplicarse, ¿no? Y todo esto, la ley y los reglamentos, siempre tienen que estar publicados en el Diario Oficial Peruano. Personas sometidas al Código Tributario y demás normas tributarias. La persona jurídica, sociedades conyugales, sociedades
divisas y otros tipos, ¿no? Las colectivas, las nacionales, las extranjeras, las domiciliadas en el Perú, correcto, están sometidas al cumplimiento de las obligaciones del Código Tributario, ¿no? ¿Por qué? Porque esas personas netamente son contribuyentes al Estado peruano, ¿no? También están sometidas a dictar normas las personas naturales y jurídicas, sociedades conyugales, ¿no? Sucesiones y divisas y otros entes colectivos nacionales y extranjeras domiciliadas en el Perú, ¿no? Entonces son también parte, digamos, de que su patrimonio lo tengan acá en el Perú, también son afecta, digamos, a la tributación del país. Cómputo de plazo, ¿no? Cómputo de plazo, ¿no? Para efecto de los plazos establecidos en la norma tributaria deberán conceder los siguientes. Los expresados en meses o años se cumplen en meses el vencimiento y en días lo que corresponde a los días iniciados del plazo, ¿no? En este caso se dice, ¿no?, que siempre el último día de vencimiento es según el último día de publicado, o también se puede tomar como el mes también, ¿no? Los plazos expresados en días se tendrán referido a los días hábiles. En todos los casos los términos a plazos que vencen digamos, serán inhabituales, digamos, no se considerarán los sábados ni los domingos, ¿no? Y las prórrogas se darán siempre al día siguiente de lo publicado, ¿no? En aquellos casos en que el día de vencimiento sea mediodía laboral, se considera un día inhábil, si será el día siguiente, y si es sábado y domingo sería pues un día siguiente, en el cual sería un día, de repente, digamos, un día laboral, como se conoce, ¿no? Vamos a ver ahora las exoneraciones a diplomáticos y otros. Acuérdense que según las normas tributarias, la exoneración tributaria está a favor de estos funcionarios, ¿no? ¿Por qué? Porque se les consideran personas extranjeras, ¿no? De repente son personas diplomáticos, ¿no?, que son de otros países, estas personas se consideran como extranjeras y están exoneradas a todo tipo de impuestos, ¿no? Al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Es el Poder Ejecutivo en el cual emana y reglamenta la ley tributaria, ¿no?, en el cual pertenece la SUNAT al Ministerio de Economía y Finanzas, en el cual es el ministerio en el cual va que rige, digamos, todas estas normas tributarias. La unidad impositiva tributaria, ¿no? La unidad impositiva tributaria es un valor de referencia que puede ser utilizado para los fines tributarios, para determinar las tasas impositivas, deducciones, limitaciones y afectaciones a cualquier multa o impuesto, ¿no? Es muy importante conocer la UIT todos los años porque siempre varía de un año a otro. Los tipos son los impuestos. Vamos de nuevo a revisar qué cosas son los impuestos, ¿no? Según ya el título preliminar del Código Tributario, ¿no? Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor del contribuyente, ¿no?, por parte del Estado. Acorde con la finalidad social del tributo, puede exigir una contraprestación indirectamente y manifestada en la satisfacción de las necesidades públicas. Ahora vamos a ver qué cosa es la contribución sobre lo que indica el Código Tributario, ¿no? Tributo cuya obligación tiene como hecho general el beneficio derivado de la realización de obras públicas o de actividades estatales, ¿no? Las tasas, ¿no? ¿Qué cosas son las tasas? Tasa cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por parte del Estado de un servicio público, individualizado en los contribuyentes, suponer una contraprestación por parte de acciones del Estado para satisfacer intereses colectivos, pero a instancia de algún interés particular. Puede ser que las tasas, nosotros ya hemos hablado, se refiere a todos los derechos que nosotros podamos pagar para tener de repente un beneficio de repente del Estado, ¿no?, del gobierno. Ahora vamos a ver los tributos directos e indirectos, ¿no? Vamos a ver qué son los tributos directos e indirectos, ¿no? ¿Qué son los tributos directos? Son aquellos cuyas cargas económicas es soportada por el mismo contribuyente a efecto de manifestaciones inmediatas de la carga tributaria. Ejemplo, ¿no?, el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta es un impuesto que directamente grava ¿qué cosa? La utilidad o la ganancia netamente del contribuyente. Es decir, está ligado directamente a la base imponible del contribuyente, ¿correcto?
En cambio, los tributos indirectos, ¿no? Son aquellas cargas económicas que subsisten de ser trasladados de uno a otro, de un tercero, ¿no? Ejemplo, ¿no? El IGB, ¿no? El IGB es un impuesto en el cual no está dirigido directamente con el patrimonio o con los ingresos directamente de personas, sino que se da a un tercero. ¿Cuándo se da impuesto a la renta? Cuando se da, digamos, se realiza o se da cuando existe, digamos, este tema de una compra o de una venta, ¿no? Tributos de carácter periódico y de realización inmediata. Son tributos de carácter periódico, aquellos en los cuales el hecho generador de la obligación es de repente a un tiempo dado, ¿no? Es decir, de repente el impuesto a la renta, pues el impuesto a la renta es anualmente, pues se le conoce por un periodo determinado. Tributo de realización inmediata, ¿no? Aquellos en los cuales el hecho generador se da en el momento en el que se da de repente el ingreso, ¿no? O la contraprestación. En un ejemplo, pues acá estamos hablando de la alcabala, ¿no? La alcabala se da este impuesto cuando se hace la transferencia de venta de un bien inmueble, ¿no? Potestad tributaria, ¿no? ¿Cuál es la potestad tributaria, no? Dice, a los estados se les reconoce la facultad de crear, modificar, suprimir y exigir los tributos a los sujetos que se encuentren bajo su jurisprudencia. Esa es la potestad, ¿no? Le da a los poderes del Estado a que nos puedan ellos exigir de repente estos tipos de impuestos, ¿no? ¿Qué cosa? De nuevo vamos al tributo, ¿no? ¿Qué cosa es el tributo? Acuérdense que un tributo es la contraprestación, digamos, que nosotros damos al Estado para recibir algo a cambio, ¿no? No en ese momento, sino a futuro, sino en una forma de repente genérica, ¿no? Además, pues, la capacidad contributiva del sujeto obligado y es exigido coactivamente, es decir, si uno no paga nuestro tributo, empiezan a sonar, hay cosas a tener actos como embargos, con orden de pago, resoluciones de repente de embargo, etc., ¿no? Características, ¿no? Usualmente cuando uno, digamos, tiene de repente una actividad económica, por ejemplo, no presta dinero, ¿no? Y por ese dinero nosotros podemos tener, digamos, que pagar un tipo de tributo, ¿no? Ya que son los intereses, y aparte de los intereses, si está grabado de repente como renta personal, se tiene que tributar como una renta personal, en el cual graba los ingresos del contribuyente, ¿no? En este caso hemos tocado, digamos, una introducción, digamos, ya al código tributario, llamémoslo así, ¿no? Para conocer muy bien lo que corresponde, pues, a lo que es los impuestos, tributos y las contribuciones. Muchísimas gracias, nos veremos en futuros videos.